Bueno, pues buenas tardes, doctor Sergio Menéndez. El doctor Sergio Menéndez es licenciado en Medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, de Cuba. Doctor en Ciencias en la Universidad Federal de Sao Paulo, Escuela Paulista de Medicina en Brasil. Tiene la maestría en Neurociencias, Neurología Experimental, en la Universidad Federal de Sao Paulo, también Escuela Paulista de Medicina de Brasil. Y posgrado en Salud de la Familia en la Facultad de Medicina de Doha BC, Santo André, SP, Brasil. Doctor, dígame si lo estoy diciendo bien, ¿eh? Sí, correcto. Pero sobre todo el doctor es médico autónomo y es un miembro activo del equipo de trabajo del doctor Cicero Coimbra, y desde hace mucho tiempo se dedica, es un súper especialista en el protocolo Coimbra, que está hecho para enfermedades autoinmunes. Y de esto es de lo que queremos hablar, de que las enfermedades autoinmunes sí se pueden paralizar gracias a este método o pueden mejorar muchísimo, y el doctor es especialista en esto, y yo tengo que darle gracias a la vida por haberlo encontrado, porque yo soy una de sus pacientes y en 8 meses de estar en ese tratamiento yo ya paralicé la enfermedad, y a día de hoy sigo igual y estoy extremadamente feliz. Así que, doctor, tiene que contarnos en qué consiste lo que usted hace y este método. Vale. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación por hablar un poquito, por intentar divulgar un poco nuestro trabajo, bueno, lo que hacemos Sí. con el protocolo Coimbra. Bueno, el protocolo Coimbra en realidad es un protocolo que fue creado por un neurólogo brasileño, que es el doctor Cícero Gali Coimbra. Y ese protocolo fue creado específicamente para tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo surgió este protocolo y en qué consiste? Que es lo que me preguntaba. Bueno, el protocolo surgió a partir de algunas observaciones del doctor Coimbra en el año 2002. Él acompañaba a un paciente con enfermedad de Parkinson, que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, pero que no es autoinmune. Y este paciente, además de tener Parkinson, él tiene vitiligo, y el paciente estaba con niveles de vitamina D muy bajos, y el doctor Coimbra le orienta al paciente tomar 10.000 unidades de vitamina D por día durante un periodo, y bueno, después repetir las analíticas y volver al consultorio. Y cuando el paciente ya retorna, estaba con un nivel de vitamina D ya cerca del límite superior, y el paciente le comenta al doctor Coimbra que, bueno, que muchas de las lesiones de vitiligo que él tenía en ese periodo que había tomado la vitamina D habían desaparecido. Fíjate. Y él quería saber si había alguna relación o no específica con la vitamina D y el hecho de haber mejorado esas lesiones. Y bueno, el doctor Coimbra comienza a investigar a partir de ahí, y bueno, realmente había muchísimos trabajos en la literatura en aquella época, ya en el año 2002, confirmando que la deficiencia de vitamina D sería un factor de riesgo importante para una persona tener una enfermedad autoinmune. Y bueno, habían algunos trabajos específicamente en pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que habían llegado a la conclusión de que si un paciente con esclerosis múltiple estaba con deficiencia de vitamina D, eso podría provocar que, digamos, el número de brotes, que serían las crisis que tienen los pacientes a lo largo de toda la enfermedad, bueno, el número de brotes, el número de lesiones en la resonancia y el número de o el grado de discapacidad del paciente sería significativamente peor cuando comparado con aquellos pacientes que estaban con niveles de vitamina D dentro de lo normal. Y bueno, a partir de aquí, él decide verificar los niveles de vitamina D en todos los pacientes que acompañaba
con enfermedades autoinmunes, específicamente en pacientes con esclerosis múltiple. Estaban casi todos con deficiencia de vitamina D, a pesar de que Brasil es un país tropical, que sabemos que la exposición al sol, por lo menos durante el año, es un poco mayor, pero bueno, estaban con deficiencia de vitamina D y decide hacer lo mismo, pautarle 10.000 unidades de vitamina D a los pacientes, y coincidentemente los pacientes comienzan a relatar mejora de síntomas que hasta el momento no les había mejorado, digamos, con el tratamiento convencional o a través de la fisioterapia. Y bueno, ya esto llamó la atención del doctor Coimbra. Entonces, básicamente, ese protocolo consiste en el uso de la vitamina D en altas dosis para, digamos, conseguir con que disminuya o conseguir con que paremos la evolución de la enfermedad autoinmune. Entonces, lo que se hace es aumentar los niveles de vitamina D en sangre de los pacientes hasta que los pacientes alcancen lo que sería el nivel ideal de vitamina D en cada paciente particularmente. Y esto trae como consecuencia que, bueno, la enfermedad entre en remisión, digamos, los pacientes específicamente, por ejemplo, con esclerosis múltiple, paran de tener brotes, paran de tener nuevas lesiones en la resonancia, y gran parte de los pacientes relatan mejora de síntomas, y esa mejora, bueno, va a depender de varios factores, pero sabemos que la vitamina D puede contribuir también en esta mejora de los síntomas del paciente. Básicamente es eso, es el uso de altas dosis de vitamina D para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes específicamente. En eso es lo que se basa el protocolo Coimbra. Pero, ¿y qué ocurre con esa vitamina D? O sea, el tema de las autoinmunes, o sea, se generan por ese déficit, ¿no? Pero es que el cuerpo, con la cantidad de sol que hay, como usted bien ha dicho, en Brasil, ¿no? Las personas con enfermedades autoinmunes, ¿qué ocurre? Que no la asimilan bien esa vitamina D, no la absorbe su cuerpo, ¿o qué es lo que ocurre? Sí, en realidad, así, primero tenemos que decir que la deficiencia de vitamina D no sería la causa de las enfermedades autoinmunes. Se sabe que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo importante para una persona tener una enfermedad autoinmune. Y siempre que nos preguntan los pacientes, por ejemplo, ¿cuál sería la causa de las enfermedades autoinmunes? Yo siempre les doy la misma respuesta. No sabemos la causa de las enfermedades autoinmunes. Ahora, si tú me preguntas cuáles serían los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener una enfermedad autoinmune, ahí, bueno, el más importante, creemos, de todos ellos es la deficiencia de vitamina D, pero existen otros factores de riesgo, como por ejemplo, cuando tenemos histórico en la familia de alguien con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, primos, hermanos, porque se sabe que a pesar de que las enfermedades autoinmunes no son hereditarias, ellas tienen un componente genético importante. Entonces, siempre que tenemos alguien en la familia con una enfermedad autoinmune, la probabilidad de nosotros desarrollar una enfermedad autoinmune en un futuro sería significativamente mayor cuando comparado, por ejemplo, con una persona que no tiene histórico en la familia de enfermedades autoinmunes. Y bueno, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, factor emocional. Sabemos que el estrés es un papel importante también en el surgimiento y en el mantenimiento y la evolución de las enfermedades autoinmunes, porque claro, como el estrés se considera que son situaciones de peligro para nosotros como humanos, siempre que pasamos por una situación de estrés fuera de lo normal, generalmente aumentan niveles de cortisol en sangre, que es una de las hormonas principales ahí del estrés. Y ese cortisol, entre otras funciones, lo que hace es estimular al sistema inmunológico para que entre en alerta, porque algo puede suceder con nosotros en esta situación de estrés. Solo que cuando el cortisol estimula al sistema inmunológico, existen aquellas respuestas que van a defender al organismo, que son nuestras defensas, pero también existe la respuesta autoinmune, que es la llamada respuesta TH17 o la liberación de interleucina 17,
en el sistema inmunológico. Entonces, claro, al estimular esa respuesta autoinmune, eso puede llevar a un proceso inflamatorio en el organismo y a destrucción de tejidos, que en eso es lo que se basa las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades en las cuales el sistema inmunológico deja de reconocer partes de nuestro organismo como siendo propias y ahí provoca un proceso inflamatorio y destrucción de tejidos. Entonces, básicamente los principales factores de riesgo de enfermedades autoinmunes, en resumen, serían la deficiencia de vitamina D, el factor emocional, y entre ellos el estrés juega un papel fundamental, y el histórico, como tenemos histórico en la familia, de enfermedades autoinmunes. Ahora, en ese protocolo Coimbra, como yo dije anteriormente, los pacientes necesitan tomar altas dosis de vitamina D, que es lo que tú me preguntabas. Bueno, hablabas de la cuestión de la dificultad de transformar la vitamina D. En realidad los pacientes necesitan tomar altas dosis porque se sabe que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen lo que se llama de resistencia para transformar la vitamina D. Para que entendamos mejor qué cosa es eso de resistencia, por ejemplo, si yo le doy a una persona que no tiene enfermedades autoinmunes o que no tiene histórico en la familia de enfermedades autoinmunes una cantidad determinada de vitamina D, de colecalciferol, que es la vitamina D inactiva, que es el suplemento que normalmente se usa para regular los niveles de vitamina D en sangre. Si yo le doy a esa persona ese colecalciferol, que es la forma inactiva de la vitamina D, esa persona que no tiene enfermedades autoinmunes o que no tiene histórico en la familia, él consigue transformar prácticamente toda esa cantidad de colecalciferol en el calcitriol, que sería la forma activa de la vitamina D, sin muchas dificultades. Ahora, ya un paciente con enfermedades autoinmunes, cuando yo le doy la misma cantidad de colecalciferol, él consigue transformar solamente un tercio de ese colecalciferol en el calcitriol, que sería la forma activa de la vitamina D. Ahora, ¿por qué esa diferencia entre una persona que no tiene enfermedades autoinmunes o que no tiene histórico en la familia comparado con un paciente con enfermedades autoinmunes? Porque en realidad para nosotros transformar la vitamina D en el organismo, nosotros necesitamos de proteínas que van a transportar la vitamina D a través de la sangre, necesitamos de enzimas que van a transformar esa vitamina D inactiva en la forma activa, y necesitamos de un receptor al cual se va a unir esa vitamina D activa ya para dar, digamos, el comando ahí de la acción de lo que se quiere. Y esas proteínas, esas enzimas y ese receptor en pacientes con enfermedades autoinmunes se sabe que no funcionan como debían de funcionar. Y eso es por un problema genético. En realidad lo que se dice que en esos pacientes, los pacientes con enfermedades autoinmunes, existe un polimorfismo genético, y aquellos genes que van a expresar esas proteínas, esas enzimas o esos receptores están, digamos, defectuosos, y por consecuencia no va a funcionar, ese sistema no va a funcionar como debería. Y eso es lo que justifica el hecho de que tengamos que aumentar los niveles de vitamina D en los pacientes con enfermedades autoinmunes, y en casi 100% de los pacientes tenemos que aumentar esos niveles por encima de los valores determinados como normales por el laboratorio o por las sociedades médicas, digamos, porque necesitamos hacer eso para intentar compensar esa dificultad que ellos tienen en transformar la vitamina D. Claro está, si yo le doy mayor cantidad de vitamina D, de colecalciferol, de esa vitamina D inactiva, él va a conseguir transformar mayor cantidad de ese calcitriol, y una vez que se forma gran cantidad de ese calcitriol, lo que hacemos es saturar los receptores, y con eso obtenemos un mejor resultado en el control de las enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso que muchas veces los pacientes, cuando llegan, por ejemplo, en la primera visita,
muchas veces están en duda si pueden hacer el protocolo o no, porque muchos nos dicen, pero yo estoy con un nivel de vitamina D normal en la sangre. Entonces, para mí no serviría el protocolo, tendría que estar con deficiencias. No, el hecho de estar con niveles de vitamina D en sangre, vale, eso es bueno, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, la resistencia, muchas veces no significa mucha cosa, porque lo que estamos verificando ahí en la sangre es en realidad en los niveles de calcidiol, que es la forma intermediaria de la vitamina D, y muchas veces estos niveles están o normales o están en el límite inferior dentro de la normalidad. Pero bueno, si la dificultad mayor estaría en transformar ese calcidiol en el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, entonces esos niveles bajos no significa, o normales, no van a significar mucha cosa para el paciente, porque al final de cuentas lo que necesitamos es de la forma activa, que es el calcitriol, que es lo que va a ayudar a regular el funcionamiento del sistema inmunológico, y es lo que va a hacer con que la enfermedad autoinmune pueda entrar en remisión o no. Entonces, por eso que ese protocolo se aplica en todos los pacientes independientemente del nivel de vitamina D que tengan en sangre. Y lo que hacemos es con ello intentar alcanzar el nivel ideal individualmente en cada paciente para poder conseguir que la enfermedad entre en remisión, como dijimos anteriormente. Entonces, cuando a un paciente le detectan una enfermedad autoinmune, debería empezar con el protocolo Coimbra inmediatamente. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el resultado que ese paciente debería, o sea, debe esperar con el protocolo Coimbra? Vale, lo ideal sería eso, lo ideal es que todos los pacientes con enfermedades autoinmunes procurasen, así si yo fuera un paciente con enfermedad autoinmune, yo no dudaría ni un minuto en buscar hacer el protocolo de una forma o de otra, porque en realidad la efectividad que hemos tenido en el protocolo y a lo largo de los años es significativa. Ahora, yo creo que antes de hablar sobre el resultado esperado ahí en los pacientes, sería importante hablar sobre algunas cosas en cuanto al seguimiento y al control que tenemos que tener a la hora de seguir ese protocolo Coimbra. Primero, el protocolo Coimbra, a pesar de que lo que usamos es vitamina D, y eso es una cosa importante, el hecho de ser una vitamina no quiere decir que esté exento ahí de riesgos, ¿vale? Entonces, la vitamina D es una de las pocas vitaminas que pueden ser tóxicas si se pasa de los límites de la normalidad, ¿vale? Es decir, si yo aumento mis niveles de vitamina D por encima de los valores considerados como normales y sobre todo por encima de 150 nanogramas por ml, porque se dice que el nivel normal de vitamina D en sangre estaría entre 30 y 100 nanogramas por ml, pero hay estudios mostrando que el nivel posiblemente tóxico de la vitamina D es cuando estaría por encima de 150 nanogramas por ml. Entonces, si yo tengo un nivel de vitamina D en sangre que está por encima de 150 nanogramas por ml y yo no hago ningún acompañamiento con ningún médico y yo no controlo mis alimentos, ahí yo puedo tener consecuencias graves para mi salud. Claro, de ¿Por eso qué? quería hablarle, de la alimentación con el protocolo Exacto. ¿Por Coimbra. qué? Pero ¿por qué esa cuestión de la alimentación? ¿Por qué es importante esa cuestión de la alimentación y por qué es importante acompañar con un médico el protocolo Coimbra? Porque la vitamina D, además de tener la función de regular el funcionamiento del sistema inmunológico, ella tiene una función importante también en el organismo, que es que ella participa del metabolismo del calcio. Es decir, la vitamina D a nivel del intestino, ella lo que hace es facilitar la absorción del calcio de los alimentos para la sangre, para el organismo. Y claro, la cantidad de calcio que vamos a absorber depende de dos factores principalmente. El primero sería el alimento,
Claro, si yo tomo un alimento que tiene mucho calcio, se supone que voy a absorber mucho mayor cantidad de calcio. Pero lo que va a determinar en sí la cantidad de calcio que va a entrar, que vamos a absorber, son los niveles de vitamina D que tengamos en sangre. Entonces, en la medida que aumentan los niveles de vitamina D en sangre, es como si se abriesen más puertas en el intestino para facilitar esa entrada del calcio. Y claro, como dijimos en el protocolo Coimbra, los pacientes necesitan de altas dosis de vitamina D para poder compensar esa cuestión de la resistencia. Entonces, claro está que el nivel de vitamina D en los pacientes que siguen el protocolo va a estar por encima de 150 nanogramas por ml, ¿vale? ¿Y qué pasa? Con esos niveles de vitamina D tan altos, prácticamente están todas las puertas en el intestino abiertas para permitir la entrada del calcio. Y ahí si el paciente está siguiendo el protocolo y continúa tomando alimentos en el día a día que son ricos en calcio, por colocar un ejemplo, los lácteos, por ejemplo, los productos lácteos, leche, no sé, los quesos, yogur, que son alimentos que consumimos con bastante frecuencia. Si el paciente con todo ese nivel de vitamina D continúa tomando esos alimentos, todo el calcio que hay en esos alimentos va a entrar al organismo y va a aumentar los niveles de calcio en sangre. Y siempre que aumentan los niveles de calcio en sangre, el riñón, que es el órgano principal que mantiene el equilibrio en el organismo, el riñón detecta cuando aumenta ese nivel de calcio en sangre y lo que hace es intentar eliminar ese exceso de calcio a través de la orina para evitar que ese calcio provoque algún problema para nosotros. Solo que, ¿qué pasa? Si nosotros eliminamos mucho calcio a través de la orina durante largo periodo de tiempo ahí, ese calcio puede depositarse en el tejido renal, calcificar el tejido renal y provocar lo que se llama de nefrocalcinosis, que eso es una situación médica grave, porque claro, una vez que calcifique el tejido renal, el riñón no va a conseguir funcionar como debía de funcionar y el paciente puede desarrollar lo que llamamos una insuficiencia renal permanente y eso no hay cómo reverter ese cuadro de insuficiencia renal, porque una vez que calcifica el tejido renal, es casi imposible tú reverter ese cuadro. Y claro, no tiene ningún sentido nosotros como médicos tratar una enfermedad autoinmune y provocar un problema para el paciente peor aún de lo que estaba pasando. Entonces, en ese caso, para evitar ese problema, ¿qué es lo que se hace en el protocolo? Controlar los alimentos. Entonces, aquellos alimentos que son ricos en calcio, los pacientes no pueden tomarlo durante el día. Entonces, como les dije, el primero de los alimentos serían los productos lácteos, la leche, quesos, derivados, pero además hay otros alimentos que son ricos en calcio, como frutos secos, las semillas en general, que tienen mucha cantidad de calcio, las hojas verdes oscuras, como por ejemplo la espinaca, cuando lo hacemos sobre todo en lo que se llaman los batidos verdes o los zumos detox, que esas hojas verdes oscuras tienen mucha cantidad de calcio, o algunos otros alimentos que también son ricos en calcio. Bueno, se le orienta al paciente en ese caso no tomar esos alimentos y tiene que ser esa orientación en cuanto a la alimentación, como nosotros decimos, no hay cómo negociarla con el paciente. Es una cosa que el paciente no puede tomarla sí o sí, porque él sabe que si toma esos alimentos puede tener problemas renales. Ahora, si no toma los alimentos, esos alimentos mantenemos el equilibrio en el organismo y evitamos cualquier problema renal. Y con esas altas dosis podemos obtener el efecto benéfico de poder controlar la enfermedad autoinmune. Entonces, claro, eso es de suma importancia y por eso es que los pacientes que siguen el protocolo tienen que seguirlo con médicos, porque solamente un médico estaría capacitado de realizar los exámenes con frecuencia que tiene que hacer el paciente, saber interpretar esos exámenes, saber si yo puedo aumentar o si tengo que disminuir el nivel de vitamina D, dependiendo de cómo que estén los niveles de calcio, sobre todo el metabolismo del calcio en sangre. Entonces son orientaciones que el paciente tiene que seguir y que solamente un médico los puede acompañar.
exacto, por eso, enfermedad autoinmune, inmediatamente protocolo Coimbra, restricción de calcio y sobre todo, y súper importante, siempre acompañado de un médico especialista en el protocolo Coimbra, que es el que va a poder guiar en este proceso. ¿Es correcto? Exacto, exacto, Yo tengo exacto. una curiosidad porque usted ha dicho que en el 2002 ya habían estudios sobre las ventajas de la vitamina D para, en las mejoras en las enfermedades autoinmunes. En cambio, los médicos en general esto no lo saben o no lo aplican. Y esto es lo que a mí me En realidad, sorprende. cuando, sí, en realidad los efectos de la vitamina D sobre el sistema inmunológico, sobre regular el funcionamiento del sistema inmunológico, es Exacto, una cosa que se conoce hace muchísimos años, no es una cosa reciente. Se sabe que la vitamina D tiene una función muy importante sobre el sistema inmunológico, que sería aumentar nuestra inmunidad, nuestras defensas, que eso es importante. La vitamina claro, D se sabe también que aumenta la tolerancia inmunológica y eso se debe a que la vitamina D estimula la liberación de linfocitos T reguladores. Entonces, con eso va a aumentar la tolerancia inmunológica, que eso es importante. claro. Y al mismo tiempo se sabe que la vitamina D bloquea específicamente la respuesta autoinmune, la respuesta TH17, la liberación de interleucina 17 en el sistema inmunológico. Eso hay muchísimos trabajos, hay más de 20.000 trabajos ahí publicados en la literatura, Claro. algunos más recientes, otros bien antiguos. ¿Qué pasa con relación a la información médica? Durante nuestra formación como médicos dependemos mucho más de la información que nos pasan nuestros profesores o la información que tenemos en nuestros libros, y gran parte de esta información está, digamos que, desactualizada, no está actualizada. A pesar de que, claro, nosotros tenemos el acceso a esa información, pero muchas veces no tenemos el acceso completo porque una cosa importante en relación a la información médica actualizada a través de trabajos que son publicados en la literatura, bueno, la mayoría de esos trabajos no tienen un acceso libre. La mayoría de las revistas médicas no tienen un acceso libre a esos trabajos y son pagos, y muchas veces eh, para tú obtener un paper o un último trabajo que fue publicado, tienes que pagar, y muchas veces no es un valor que sea muy barato, que digamos. Entonces eso limita un poco la expansión de la información, digamos. Entonces muchos médicos en realidad no conocen sobre esos efectos de la vitamina D por una falta de información. Realmente es eso. Ahora, hay algunos médicos, claro, que sí conocen el efecto de la vitamina D, pero bueno, en la mayoría de los lugares Pero no lo eh, aplican. no se aplica porque los protocolos que se tienen para tratamientos de enfermedades autoinmunes son otros protocolos con medicamentos que son los llamados inmunosupresores. Claro, es que esto es de lo Existen que yo miles de quería hablar con inmunosupresores. usted. Es que a día de hoy que un neurólogo no tenga conocimiento de los beneficios que nos está aportando la vitamina D, de hecho, lo que me parece sorprendente es que muchos pacientes de protocolo Coimbra, como yo misma, que estoy con usted, cuando vamos a nuestro neurólogo, o sea, al neurólogo, porque vamos una vez al año por nuestras revisiones, pues bueno, ellos se sorprenden, pero tampoco hacen nada o sea, si tú ves una mejora en un paciente, deberías preocuparte por cómo has mejorado, ¿no? Ujú. Y interesarte porque realmente, o en principio, un médico lo que quiere es ayudar a un paciente. Además, un neurólogo cuando está año tras año con estos tratamientos inmunodepresores y ve que los pacientes no mejoran, sino que cada vez van a más, de hecho ya te lo dicen, es como que te hacen una pequeña cruz cuando tienes una enfermedad autoinmune
y te dicen ya directamente esto es crónico y degenerativo y ya no, y es de por vida. Y esto es un golpe muy duro, porque si tuvieran el conocimiento, como lo tiene usted, no sé, probablemente te dirían, vale, hemos empezado un ciclo complicado, pero no te preocupes, lo podemos remitir o vamos a intentarlo. Tiene solución. Mira, yo diría que la gran mayoría, hablando específicamente de la parte de neurología, pero bueno, se ve en todas las enfermedades, en todas las especialidades médicas que tienen enfermedades autoinmunes, que casi Sí, todas tienen enfermedades autoinmunes. Yo diría que la gran parte de los médicos que acompañan pacientes con enfermedades autoinmunes saben, sí, sobre el efecto de la vitamina D sobre el sistema inmunológico y sobre el efecto de la vitamina D en mejorar la calidad de vida del paciente. Eso se sabe, porque así, a nosotros ha llegado información, por ejemplo, que en los grandes congresos de esclerosis múltiple siempre hay algún tema, en los últimos años, digamos, siempre se ha hablado sobre ese tema de la importancia de la vitamina D, de la importancia de evitar la deficiencia de vitamina D en pacientes con enfermedades claro. neurológicas autoinmunes, de la importancia de mantener los niveles de vitamina D dentro de valores normales, porque eso podría beneficiar al paciente. Ahora, la cuestión de usar o no altas dosis de vitamina D ya depende de muchos factores. Primero, la mayoría, casi todas las enfermedades autoinmunes, tú puedes ser diagnosticado por la parte privada o por la parte pública, pero bueno, al final de cuentas acaba siendo acompañado por la parte pública. Sí. Y claro, en la parte pública los protocolos que se tienen para tratamiento de enfermedades autoinmunes son protocolos ya establecidos a través de estudios que se han hecho y todo más con inmunosupresores, pero nunca se ha hecho un trabajo, nunca ha habido el interés ahí de hacer un trabajo acompañando pacientes con enfermedades autoinmunes, digamos, con altas dosis de vitamina D para ver si esto podría ser benéfico o no para el paciente, a pesar de que las evidencias que nosotros tenemos muestran que son súper efectivos, pero bueno, nunca ha habido un trabajo con relación a esto. Es una pena porque es negar Y la la mayoría de los evidencia. trabajos, y la mayoría de los trabajos que hay publicados en la literatura, a pesar de que muchos de ellos dicen, no, ya eso se ha estudiado y no ha habido diferencia significativa, no ha habido diferencia significativa porque al final de cuentas, las dosis que se han usado hasta el momento en pacientes digamos, con esclerosis múltiple, por ejemplo, son dosis que ellos consideran de altas dosis, pero que en realidad no lo son, porque prácticamente no pasan de 14.000, 15.000 unidades de vitamina D por día. Claro, para la media de lo que siempre solíamos usar, eso es considerado una alta dosis, porque normalmente se usaba en un paciente, no sé, 800, 1.000 unidades por día, 2.000 unidades por día, y ya el hecho de ellos estar usando 14.000, 15.000 unidades de vitamina D por día se considera una alta dosis. Pero claro, eso es una alta dosis en una persona que no tenga resistencia para transformar la vitamina D, Claro, como ahí tienen los está la pacientes con diferencia. enfermedades autoinmunes. Que si tú tienes resistencia para transformar la vitamina D, ya esas 14.000, 15.000 unidades por día puede que no signifiquen absolutamente nada para el paciente, porque no van a ser capaces de saturar los receptores en el sistema inmunológico, receptores para la vitamina D, y no van a ser capaces de bloquear la respuesta autoinmune, tener el resultado que se debería esperar. Por eso que la mayoría de los trabajos que han publicado hasta el momento, ellos dicen que no son conclusivos, que necesitaría hacer estudios más amplios para poder determinar si realmente es benéfico o no. Como te digo, para nosotros no cabe ninguna duda porque nosotros venimos usando ese protocolo desde el año 2002 y, por ejemplo, en Brasil, desde el año 2002 hasta la fecha, se han tratado más de 10.000, 15.000 pacientes
con esclerosis múltiple, solamente con esclerosis múltiple, con ese protocolo, con altas dosis. Y en más del 90% de los pacientes que han sido tratados hasta el momento, la enfermedad entra en remisión. ¿Qué quiere decir que la enfermedad entra en remisión? ¿Que es cura de la enfermedad? No. Cuando una enfermedad autoinmune entra en remisión, quiere decir que el paciente para de tener brotes, si esos brotes provocan lesiones, sea en el sistema nervioso o no, para de tener nuevas lesiones y el paciente consigue mantener una calidad de vida mucho mejor. Ahora, mejora de síntomas, eso claro está, va a depender de varios factores, no solamente de la vitamina D. Se sabe que eso va a depender de cuándo surgió ese brote, cuándo surgió esa secuela, cuántos años el paciente está con esa secuela, si el paciente es joven o no, si el paciente hace actividad física o no, o rehabilitación, que eso claro va a contribuir también para la mejora, claro, además de la vitamina D, porque hay muchísimos trabajos ahí mostrando que la vitamina D se sabe que estimula la formación de mielina en el sistema nervioso central y además de eso ayuda a reparar el axón, que es la neurona en sí. Entonces todo eso claro está aliado a rehabilitación, actividad física, ayudaría para la mejora de secuelas de los pacientes, pero bueno, claro que va a depender de otros factores. Entonces esa cuestión del protocolo y los médicos que usan más la parte convencional, ¿por qué no son capaces de usar la vitamina D? ¿Por qué no se abren a las evidencias? Bueno, ahí va a depender de una posición individual de cada médico. Yo te lo digo porque a lo largo de los años me he encontrado neurólogos que son totalmente contra el protocolo, sí, que no lo aceptan, pero también me he encontrado muchísimos neurólogos abiertos al protocolo, inclusive acaban derivando el paciente para nuestra consulta, claro, para hacer el protocolo, porque han acompañado otros pacientes nuestros en el protocolo que ya eran pacientes de ellos y lo continuaron acompañando y se han dado cuenta que realmente es un protocolo que funciona y claro, que trae muchos beneficios para el paciente. Entonces depende mucho de la posición individual de cada médico. Yo no pienso que hay que colocar todo el mundo en el mismo saco, no. Realmente hay neurólogos que sí, que están a favor, porque hay muchas evidencias en la literatura, porque cada vez salen más publicaciones, cada año son miles y miles de publicaciones que salen sobre los efectos benéficos de la vitamina D en relación con las enfermedades autoinmunes. Y hay muchos médicos que acompañan pacientes con enfermedades autoinmunes que se actualizan en el día a día con esto y claro, saben que tiene efecto benéfico, pero bueno, lo que ellos pueden hacer, y muchos de ellos lo hacen, es pautarle al paciente 10.000 unidades de vitamina D por día, que ya puede traerle un beneficio al paciente, claro está, pero que no sería suficiente, pero bueno, no se les permite usar dosis mayores que esta, claro está. Vale. Entonces, a ver, yo tendría dos preguntas, me quedarían. ¿Cuántas autoinmunes podríamos decir que el protocolo Coimbra podría ayudar? ¿A cuántas autoinmunes? Porque hay muchas enfermedades que yo no sabía que eran autoinmunes, como la enfermedad de Crohn y así muchas, y yo no sabía que eran autoinmunes. Y me gustaría que la gente lo supiera, es decir, ¿cuáles autoinmunes puede ayudar el protocolo Coimbra o cuántas podríamos definir? Creo que hay más de 50, ¿no? Pero bueno. Y luego me gustaría que nos dijera, doctor, dónde le pueden encontrar las personas que quieran ponerse en sus manos para empezar con usted a tratar su enfermedad autoinmune y mejorar. Bueno, en realidad las enfermedades autoinmunes que pueden ser tratadas con el protocolo son todas en general, porque lo que diferencia una enfermedad autoinmune de la otra es solamente el lugar del organismo que se ataca. En realidad la respuesta autoinmune es la misma para todas las enfermedades autoinmunes. Si yo tengo una respuesta autoinmune, por ejemplo, la respuesta autoinmune me provoca un proceso inflamatorio a nivel de grandes articulaciones, por ejemplo,
eso lo que provocaría es una artritis reumatoide. Pero si esa respuesta autoinmune me provoca un proceso inflamatorio a nivel de la mielina, por ejemplo, y destruye la mielina, una de las enfermedades que podría causar es la esclerosis múltiple. O un proceso inflamatorio, por ejemplo, que me ataca los melanocitos de la piel, que paran de producir melanina por la inflamación, y ahí se despigmenta la piel, es el vitiligo. Entonces, así, la respuesta autoinmune es la misma en todas las enfermedades autoinmunes, y el protocolo Coimbra, con esas altas dosis de vitamina D, lo que se busca es bloquear esa respuesta autoinmune, que como dije anteriormente, la respuesta TH17 o la liberación de interleucinas 17 del sistema inmunológico. Por eso es que todas las enfermedades autoinmunes podrían ser tratadas con ese protocolo, con el protocolo Coimbra, con altas dosis de vitamina D. Ahora, es importante volver a repetir que siempre que un paciente va a procurar seguir este protocolo, que tiene que ser con acompañamiento médico, que no puede ser, no puede hacerse de forma individual, que el paciente vaya a seguir, esto es una vitamina, entonces puedo tomar la cantidad de que sea, que la vitamina no me va a provocar ningún problema. No, la vitamina D puede ser tóxica y puede causar graves problemas para nuestra salud. Entonces siempre tiene que ser acompañado por un médico, y por un médico que haya sido entrenado en este protocolo. ¿Vale? ¿Y dónde podemos encontrar a ese tipo de médico? O en este caso a usted, porque usted es el único médico que hay en España, ¿sí? Sí, en España estoy yo, pero bueno, aquí en Europa hay muchísimos médicos que atienden también por el protocolo. Hay médicos en Alemania, en Italia, hay médicos en Francia, hay médicos en Rumanía. Bueno, en casi todos los países de aquí de Europa hay médicos que siguen el protocolo. Todos ellos fueron entrenados por el doctor Coimbra en Sao Paulo, que además el entrenamiento que hace el doctor Coimbra es gratuito. El médico no tiene que pagar absolutamente nada, porque precisamente el objetivo del doctor Coimbra con eso es llevar el protocolo al mayor número de pacientes posible que se beneficien con el protocolo. Por su parte. Bueno, hay una página web en internet, si se coloca en el propio Google, se coloca el protocolo Coimbra para enfermedades autoinmunes, existen varias páginas web donde se pueden encontrar los médicos que siguen el protocolo, médicos que fueron entrenados por el doctor Coimbra, y la lista de todos ellos, y por países, y bueno, y cómo contactar con ellos. Sí, luego pondremos bajo la web, creo que es coimbraprotocol.com, pero luego la pondremos. Existen varias porque sí, existen muchas, en cada país fue creado una página, un link para enlazar con las páginas principales, y se sabe, bueno, saber cómo contactar con un médico, si ese médico hizo el entrenamiento o no con el doctor Coimbra. Eso se puede encontrar a través de internet, cualquier página web. Y bueno, yo aquí en España, específicamente, estoy aquí en Barcelona ya desde el año 2016. Acompaño muchos pacientes aquí en España, y bueno, no solo de España, de fuera de España que han venido aquí a Barcelona también a consultar. Y bueno, mi página web después también lo puedes dejar ahí en el enlace. La voy a poner también. Exacto. Es doctorsergiomenendez.com. sergiomenendez.com, sí. Exacto. Sí. De todos modos, a usted las consultas con usted pueden ser presenciales y también pueden ser online. Y yo quiero decir que a favor del doctor, que no por ser online, yo en mi caso siempre ha sido todo online, durante 3 años ha sido todo online, y ha sido de una calidad pues excelente. O sea, yo no he tenido ningún problema con él se ha comunicado conmigo perfectamente, cuando ha tenido algún problema él ha estado ahí. Y bueno, yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento a el doctor. Y bueno, nada más. Por mi parte, doctor Sergio, ¿qué más podríamos decir? No, bueno, como tener en cuenta, lo más importante es que en el momento que hay un autoinmune,
se debería entrar en el protocolo Coimbra. Súper importante, siempre con un médico especializado en el protocolo, ¿vale? Tienen la gente que recordar que habrá una dieta específica baja en calcio y bueno, por todo lo demás es una vida normal, no es tan complicado. Exacto, exacto. No es tan Y complicado. bueno, lo importante es eso, es mostrarle al paciente que eh, podemos tratar, sí, las enfermedades autoinmunes con el protocolo, pueden tener una calidad de vida bien diferente bueno, tenemos pacientes que ya siguen el protocolo hace 10 12 años y nunca más tuvieron absolutamente ningún brote, ninguna nueva lesión, ninguna nueva crisis y está muy bien. Eso es importante. En algún momento se puede dejar el protocolo. ¿Podríamos decir que una persona con autoinmune con el protocolo ha llegado a curarse? Es decir, ¿ya puedo dejar de tomar vitamina D o esto va a ser de continuo, siempre de por vida? Curarse es un Diga término, hay eso. enfermedades autoinmunes que no solemos usar, ¿no? Pero bueno, hay algunos pacientes que sí, que han seguido el protocolo, inclusive pacientes con esclerosis múltiple que siguieron el protocolo durante 6 7 años. En ese periodo de 6 7 años no tuvieron ningún brote, no tuvieron ninguna lesión nueva, ninguna lesión en actividad. Eran pacientes que antes del protocolo eh, bueno, siguieron medicamentos convencionales, protocolos convencionales con inmunosupresores. Muchos de ellos hubo una disminución del número de brotes, muchos de ellos, muchos otros no. Y una vez que iniciaron el protocolo, Coimbra, bueno, no tuvieron más brotes, no tuvieron, como dije, ninguna lesión nueva. Y después de 6 7 años, esos pacientes fuimos disminuyendo el nivel de vitamina D en sangre y son pacientes que al día de hoy, ya hace 4 5 6 años, están tomando solamente 10.000 unidades de vitamina D por día, que es una dosis Eso, fisiológica. las 10.000 es lo necesario al día en una persona, ¿sí? ¿Verdad? Sí, es lo necesario, pero en una persona que tenga Normal, más de sana. 50 kilos de peso, exacto, una persona sana que tenga más de 50 kilos de peso y que no tenga ningún otro factor de riesgo importante, sobre todo ningún problema renal, claro está, porque si el paciente ya tiene algún problema renal, no podría tomar esas, dependiendo del problema renal, no podría tomar 10.000 unidades, tendría que tomar menor cantidad. Pero bueno, de forma general, en Es cualquier adulto lo con recomendable. más de 50 kilos de peso, con más Sí. de 50 kilos de peso, 10.000 unidades por día, está descrito que no le provocaría ninguna alteración en el metabolismo del calcio, ningún problema, absolutamente ningún problema. Claro, aún así, yo siempre les recomiendo a los pacientes que antes de tomar esas 10.000 unidades consulten con algún médico para verificar si están con deficiencia de vitamina D o no, cuál es la vitamina D que podrían tomar, la vitamina D adecuada que podrían tomar, porque bueno, existen varias formas ahí de la vitamina D y cómo acompañar eso, los niveles de vitamina D en sangre, porque claro, existen siempre excepciones. Hay personas que yo puedo que pueden tener más de 50 kilos de peso, que yo le puedo pautar 10.000 unidades y sorprendentemente el nivel de vitamina D después de 2 3 meses puede estar por encima de los valores considerados como normales. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que tienen poquísima o casi ninguna resistencia para transformar la Vale. vitamina D, entonces ellos consiguen transformar mucho mejor la vitamina D comparado con otras personas. Entonces por eso yo Muy bien. siempre digo que a pesar de que son dosis fisiológicas, por ejemplo 10.000 unidades de una persona con más de 50 kilos, siempre que posible acompañar con algún médico para evitar que esa vitamina D le provoque cualquier alteración. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ha quedado todo dicho y vamos a poner toda la información aquí en el vídeo, donde pueden buscar un médico, donde localizarlo a usted y pues nada, solo me queda que darle las gracias, que gracias por su labor, gracias por hacer a muchas personas felices
Y bueno, damos por terminada la entrevista. Bueno, gracias a ti una vez más y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten, cualquier duda, pueden contactar, ya tú les vas a dar mis contactos, cualquier duda que tengan con relación al protocolo, cualquier otra pregunta en relación al protocolo, pueden contactar sin problemas. Mi labor es comunicarle a todo el mundo cuando una persona sana y tiene, o sea, gracias al protocolo, yo estoy muy, pero que muy bien. O sea, es moral mía, es para mí obligación compartirlo con el mundo. O sea, yo quiero que todo el mundo se sane, que todo el mundo sepa que sí que hay una esperanza y por eso esta entrevista, para que todo el mundo conozca el protocolo Coimbra y los médicos que estáis haciendo esta labor tan bonita y ayudando a tantas, tantas personas a que tengan una mejor calidad de vida, mejoren y su enfermedad remita. Muchas Muy bien, gracias, muy bien. doctor. Gracias a ti, Eva. Venga. Bueno, adiós.